Buenos días o buenas tardes, digamos. Eh, Mi nombre es Charlo Córdoba Córdoba, estudiante de la Universidad Tecnológica del Chocó, del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática. Estamos cursando la materia Comunicación Análoga del octavo semestre, eh, estudiando en la CDS de Quito. Eh, por lo tanto, les vamos a exponer sobre qué consiste la ganancia, la atenuación, decibel y circuito sintonizado. La ganancia es una magnitud adimensional que se mide en unas unidades como velio, el símbolo ya sabemos que la ve, o múltiplos de este como es el decibelio, ¿sí? El dB. La ganancia de potencia se suele expresar en la unidad logarítmica llamada decibel, cuya abreviatura es decibelio. El decibel es una unidad de medida definida para cuantificar o incrementar la potencia de amplificadores o su pérdida en los atenuadores. La magnitud en decibelios se obtiene por la expresión dB igual a 10 logaritmos de 10, ¿ya? Como pueden ver en la imagen siguiente, mejor dicho, en el ejemplo, cómo se mide, cómo se calcula, ¿ya? Los tipos de ganancias tenemos, aunque la ganancia es adimensional, se refiere a cierta magnitud con lo que tenemos, ¿ya? Tenemos una ganancia de potencia definida como AP igual a O por PI y expresa en decibeles AP debe 10 logaritmos de 10 por PO por PI por la entrada y el valor de la entrada y el valor de la salida, ¿ya? La ganancia en tensión es de forma similar a la anterior, solamente que ya sería en voltios de entrada, voltios de salida, y ya expresa en decibeles es 10 logaritmos de 10 logaritmos de 10 voltios de entrada y de salida. Ganancia corriente en forma similar a la E similar. Ahí igual a LO y LI se expresan decibeles de la siguiente forma. Estos van conlleva casi así mismo al anteriormente. ¿Sí? Que regalan un momento. Esta es una exposición que no está escuchando. Estas ganancias se relacionan entre ellas a través de la impedancia de entrada y salida del circuito. Pero se tiene una idea de sus magnitudes mediante las relaciones siguientes. Como vemos ahí, AP igual a AB por AI. Y si las impedancias son iguales, tenemos lo siguiente. AP igual a AB elevado a 2. Además existen ganancias especiales para determinados componentes. Ganancia de antena es la relación entre la potencia entregada por la antena y la potencia que entrega una antena isotrópica. Ganancia conversor. En el caso de mezcladores, detenida la potencia de salida a la frecuencia 2 dividida por la potencia de entrada a la frecuencia 1. Por lo tanto, también tenemos la ganancia de transducción. Es la relación entre la potencia de una magnitud entrada por ejemplo, presión y la potencia eléctrica entregada. Tenemos que la atenuación. La atenuación es la pérdida obtenida por un circuito electrónico introducida por generalmente muchos circuitos electrónicos reducen la señal en un lugar, o sea,
antes de ampliarla, la reduce. Cuando la señal de salida es menor en amplitud que la señal de entrada, entonces el circuito tiene atenuación o pérdida. La atenuación es la atenuación es el cociente de la salida respecto a la entrada. Por ejemplo, aquí vemos cómo se calcula la atenuación. También vemos el cociente de atenuación siempre es menor que la unidad. Por ejemplo, aquí vemos un circuito que nos muestra, ¿ya? Por aquí miramos este circuito. Y como lo calcularon, como está calculado, para un voltaje de 10 voltios aplicado al atenuador de entrada, tenemos que V sub O, V sub I, tenemos 10 voltios de 10 voltios 0.33 es igual a 3.33 voltios. La atenuación o degradación de la señal es evitable, no importa el medio de transmisión empleado, en cualquier medio también frenará la propagación de la señal a la velocidad menor que la velocidad de propagación de la luz. La energía de la luz decae con la distancia en cualquier medio de comunicación. Aquí vemos cómo se da la atenuación. Inicia la onda inicia, vemos que su máximo y al tanto, digamos, a tanta longitud ya inicia como a perder, ya llega con menos fuerza. Causas de la atenuación. Aquí tenemos una de las pequeñas causas. Ya existen muchas causas de atenuación. Esto puede ocurrir en las transmisiones por cable, como en las inalámbricas, debido a problemas de señalización. Ya hay varios ejemplos en los circuitos de red, digital y telecomunicaciones. Ya. Medio de transmisión. Se puede producir un campo electromagnético alrededor de la transmisión de una luz en la que todos los señales se ha emitido hacia abajo, entonces se produce pérdidas de energía. Diafonía. La diafonía de un cable cercano puede causar esto en cuales como los de metal o cobre conductores, conectores y conductores. La atenuación puede tener lugar cuando una señal fluye a través de normas conductoras o superficies conectoras diferentes a los circuitos. Pueden atenuarse utilizando repetidores para aumentar la señal mediante la amplificación. El ruido adicional de los nenevatios, mejor dicho, perdón, el ruido adicional en las N dividido B redes como las RF, frecuencia de radio. La fuga en los cables, la fuga en los cables, los corrientes, la corriente eléctrica pueden inferir como en la señal para provocar esto sin el ruido mayor. Entonces todo será mayor. Entorno físico. El entorno físico que incluye la instalación de un cable inadecuado hacia barreras de la pared,
la temperatura puede alterar la transmisión y entonces puede producir la atenuación. Distancia, desplazamiento, cuando la transmisión de un cable recorre la larga distancia, como desde el origen hasta el lugar actual, digamos, como desde el origen al lugar actual hasta el destino del proveedor de la conexión. Entonces, experimenta más ruido durante el viaje mediante el ambiente. Este tipo de atenuación se refiere a la pérdida de potencia en la señal causa del medio ambiente, del medio de la transmisión, perdón, y ya sea conectado a un cable de cobre de fibra óptica o inalámbrico. Atenuación en la fibra óptica. La atenuación puede producirse en cualquier tipo de señal como la fibra, el cobre, el satélite, la fibra, etc. En la señal de fibra, esta viaja en luz de longitud de onda, HF, alta frecuencia, que puede protegerse con los tubos del vidrio. Cuando la luz se opone a fuentes de ruido como los RF, la electricidad, la tasa de atenuación de las conexiones de fibra es extremadamente baja. Los decibeles. Las ganancias o pérdidas de un circuito electrónico se expresan en decibeles. En decibeles es una medida parte de un bel. Cuando la ganancia y la atenuación se convierte en decibeles, la ganancia o atenuación total de un circuito electrónico se puede calcular como la simple suma de estas ganancias o atenuaciones expresadas en decibeles. Los decibeles se expresan en valores logaritmos por tener varios valores muy elevados, mayores que 1.000.000. En las ganancias o atenuaciones, normalmente los circuitos electrónicos es más fácil trabajar en unidades de decibeles. Por ejemplo, aquí vemos un circuito, un pequeño circuito, ¿ya? ¿Para qué sirven los decibeles? Como ven, los decibeles sirven para homogeneidad de cifra. Al expresar que el decibel es una unidad logarítmica, facilita el trabajo con números muy grandes o que son muy pequeños. Facilidad de cálculo. Aprovecha al máximo la propiedad matemática al operar con los organismos, así que se resuelve sistemas complicados de una manera simple. Similitud con la respuesta del oído humano. La curva de respuesta que tiene el oído humano ante las ondas sonoras es un tipo de logaritmo, así que la definición de decibeles es perfecta para profundizar en este asunto. Comparación de sonido. Es una unidad de medida que permite establecer una comparación entre sonidos. Entre este caso, de acuerdo con la intensidad que presentan los mismos, tenemos que lo del otro que es desarrollo en acústica. Es un valor en acústica que se emplea para considerar desarrollos, tomar decisiones, elaborar dispositivos y nuevos, etc. Tenemos los circuitos sintonizados. Son circuitos construidos con inductores y capacitores que resumen la frecuencia específica. Los inductores y capacitores ofrecen oposición al flujo de corriente alterna llamada reactancia y se expresa en ohmios. La reactancia afecta de manera directa en la corriente de un circuito. Los efectos reactivos en el circuito producen un corregimiento
aquí creo que me equivoqué. Un corrimiento de la fase entre la corriente y el voltaje de un circuito. La capacitancia provoca un adelanto del voltaje aplicado, mientras que la inductancia hace que la corriente se atrase. Por ejemplo, aquí vemos un circuito sintonizado, como pueden ver. Los inductores, ¿qué son los inductores? Cuando se habla de circuito electrónico, es muy común encontrar inductores. El inductor también se conoce en algunos lugares como una bobina o solenoide. Los inductores son dispositivos electromagnéticos capaces de almacenar energía en forma de campo magnético. Este campo magnético es generado por la corriente eléctrica que pasa a través del inductor. Por ejemplo, aquí vemos varios tipos de inductores, ¿ya? La capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético se mide por la magnitud de Henry. En los diagramas de circuito puede ver la inductancia representada por la letra L. También puede encontrar la energía almacenada en un inductor descrito en Julio, que corresponde a la cantidad de trabajo requerido para establecer un campo magnético. Tenemos varios tipos de inductores. Uno es el núcleo de ferromagnético. Para lograr mayores niveles de inductancia, se utilizan materiales ferromagnéticos en el núcleo. Este material es capaz de aumentar y concentrar el campo magnético. Lamentablemente se producen más pérdidas en este sistema. El núcleo laminado. Un núcleo hecho de capas delgadas, un núcleo hecho de capas delgadas de acero al silicio envuelto en un barniz. Es un núcleo hecho en capas delgadas de acero, en silicio podemos decir, envuelto en un barniz. ¿Ya? Se utiliza en baja frecuencia como transformadores. Este conjunto reduce la pérdida de componentes debido a las construcciones de su núcleo de aire. No utiliza ningún material en su núcleo a pesar de tener poca inductancia. No presenta pérdida a causa por núcleo. Está hecho por alta frecuencia. Tenemos el núcleo de ferrita. Para frecuencias altas funcionan de manera excelente. Esto se debe, mejor dicho, a que se utilizan un tipo de cerámica ferromagnética y no inductora, que aún reduce las pérdidas. El inductor toroidal utiliza un núcleo de ferrita, pero en forma de hilo. Por tanto, el campo magnético tiene un camino cerrado para circular, con lo que disminuye considerablemente las pérdidas, aumentando el valor de la inductancia. Resistor es un dispositivo electromagnético que a frecuencia baja, cuando son de baja potencia, actúan como resistencia pura, pero a frecuencia alta sus puntas tienen considerable inductancia a una capacitancia parásita. Entre sus puntas se comporta como un circuito RLS. Muchos resistores se fabrican con un material de compuesto de carbón o en forma de polvo que se halla dentro de un pequeño espacio en el cual conectan las puntas.
La proporción del material determina el valor del receptor. Los receptores producen ruido en los circuitos donde se usan. Por eso tiene construcciones de lámina de carbón o lámina metálica para minimizar el ruido sucesivamente. Por ejemplo, aquí vemos unos resistores, varios tipos de resistores. ¿Qué es un circuito resonante? Un circuito resonante, también conocido como circuito LS, circuito de tanque o circuito sintonizado, es un circuito que almacena energía y la transfiere respectivamente de un lado a otro, similar a un péndulo oscilante. La energía pasa entre el inductor, un componente del circuito que almacena energía en un campo magnético, y un condensador que almacena energía en un campo electrónico. Cuando los dos funcionan a la misma frecuencia, se dice que el circuito está sintonizado. Estos circuitos de sintonización se utilizan en sintonizadores y amplificadores. El inductor y el condensador funcionan juntos. El capacitor almacena energía en forma de voltaje y luego la libera en forma de corriente. El inductor almacena energía de la corriente de su campo magnético y luego libera la energía que regresa el capacitor. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es un circuito resonante. Vemos cómo inicia, sube aquí donde sube lo máximo y vuelve otra vez a su punto. Hagamos que es como cuando iniciamos a transferir algo y se inicia, o sea, lo máximo que hablamos y otra vez bajando ya. ¿Qué es un circuito de resonancia paralelo? Este circuito de resonancia paralelo es un término genérico que consiste en una resistencia, un inductor y un condensador de conexión paralela. Un circuito, en paralelo que contenga una resistencia y una inductancia y una capacitancia, producida en circuito de resonancia en paralelo cuando la corriente resultante a través de la combinación paralelo esté en fase con el voltaje de suministro. Por ejemplo, aquí vemos un circuito de resonancia paralelo. Bueno, vemos que la corriente entra así, va a salir por acá, o por aquí que entra así, o sea, lo mismo, de acá está entrando así. ¿Sí? No, aquí está entrando lo contrario de lo de acá. Está así. Acá damos la corriente que sube. Y eso es todo lo que tengo pues por explicar. Tenía muchas gracias por su atención, por estar y Dios les pague.